Bienvenidos a este tercer día propiamente de conferencias del Balcón de la Reina en la tercera edición, en el que ahora nos presentarán al ponente de hoy, que de alguna manera cierra este ciclo tercero, aunque el próximo, ya repito de nuevo, próximo lunes será la presentación del libro del profesor José Carlos Vizuete sobre cartas de Cisneros al Cabildo, aunque ahí en el programa ponga que sería mañana. Mañana ya saben que es la presentación, otra presentación a las 5 de la tarde de la exposición, la gran exposición que se va a hacer en el año del centenario, el 8º centenario de la Catedral. Será mañana a las 5 de la tarde, presidida por el presidente de Castilla-La Mancha, presidida por el señor arzobispo, presidida por una serie del señor alcalde, una serie de autoridades, y que será la presentación un poco ver en qué va a consistir y seguir adelante como un poco de lanzamiento para el 8º centenario. Estáis invitados hasta que el aforo pues dé de sí. Será en el trascoro. Bien, pues le doy la palabra a don Francisco María para que presente, yo creo que de una manera maravillosa, no la presentación, sino la conferencia. Estoy seguro que será ahora de don Adolfo Domingo Lorente. Como somos compañeros en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, pues será una presentación. Si no es muy buena, pues se me perdona porque es buena persona. Adolfo Domingo es doctor en Historia de Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque estudió la licenciatura en la Universidad Complutense. También estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Su periodo como periodista cultural, pues todos lo conocemos, especialmente en La Tribuna. Y ha conseguido por ese aspecto, por el aspecto del periodismo, pues varios premios. El premio Adelta, el premio Álvaro Cunqueiro y el premio Don Quijote de Castilla-La Mancha y otros premios como Santiago Camarasa del Ayuntamiento de Toledo. Como historiador tiene doble línea de investigación, una que yo la conozco más porque muchas de las conferencias que nos ha dado en la Real Academia, incluso la de este año, de la presentación del curso, de la inauguración de curso, es sobre cine. Y ahí hizo también, como estamos iniciando las celebraciones del centenario, pues el cine y la catedral fue su exposición. La otra, aunque es menos conocida, es también importante y es precisamente la que vamos a conocer ahora. La otra línea de investigación, que es la primera que él pone, la historia de la arquitectura del siglo XVIII. Cuando hablamos de que hablara en este Balcón de la Reina, le ofrecí lo del cine, pero me dijo, prefiero hablar sobre arquitectura. Yo también me alegro de que hable sobre este tema, porque es importante conocer la arquitectura del siglo XVIII, que no es tan conocida en la catedral. Por eso dije que al principio que los temas de este año, de tercera sesión del Balcón de la Reina, más bien son lo no tan conocido de la catedral. También es importante. Bueno, pues le voy a dejar que hable porque nos va a deleitar sobre este aspecto. La Catedral de Toledo, arte y arquitectura en el siglo XVIII. Si hará lo que se pueda con esta presentación, pues, señor Real, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Francisco María, lo suyo sería que le presentara como señor canónigo, que le agradeciera, pero como él ha dicho, tenemos amistad desde hace unos cuantos años. Bueno, cuando supe que la conferencia que me invitaban a pronunciar iba a ser aquí, en el Claustro Alto, yo en principio pensaba que iba a ser en el Salón de Gigantones, que ahora está ocupado. Pues me vino a la mente la pregunta que un concejal del Ayuntamiento de Toledo hace muchos años me hizo
acerca de una suerte de extraños gigantones que él había visto dentro de este espacio y que no era capaz de localizar. En aquella época, acceder a las fotografías antiguas pues era más difícil. Todavía el blog Toledo Olvidado creo que ni siquiera había comenzado su andadura, pero como tampoco hay tantas imágenes que recojan antiguamente la parte de las claverías, pues empecé a buscarla y creo que tuve éxito. Lo que el concejal realmente quería localizar, lo que él estaba buscando, estos supuestos gigantones, pues eran en realidad las 4 alegorías que formaron parte del fingimiento arquitectónico que se instaló a los pies de la catedral en 1801, cuando se produjo la entrada en la ciudad del arzobispo Luis María de Borbón, después de que recibiera el capelo cardenalicio de Santa María de la Scala. Bueno, creo que ninguno de nosotros podrá culpar a aquel concejal de no conocer lo suficientemente nuestro patrimonio, porque probablemente muchos de ustedes pues tampoco conocieran lo que les muestro dentro de esta fotografía. A mí mismo probablemente pues ni siquiera me sonaría qué podría ser este tipo de estatuas antes de especializarme en el estudio del siglo XVIII. Lo traigo a colación porque estamos hablando de una etapa todavía escasamente conocida, una etapa llena de lagunas, que está sometida a tópicos en buena medida como los de Gómez Moreno, para quien lo que había más allá del barroco, bueno, pues era algo carente de interés, que no merecía la pena ser estudiado. Por otra parte, cuando pensamos en el siglo XVIII, pues recordamos al cardenal Lorenzana, su impresionante aportación para la ciudad. Pero claro, no nos detenemos a pensar que el prelado no llega a Toledo. Bien es cierto que antes pues, ocupó otros cargos, fue deán, por ejemplo, pero no llega como arzobispo hasta el año 1772. Aquí lo tienen representado en uno de los que para mí pues, probablemente sea pues, de sus mejores retratos. Se subastó hace muy poquito tiempo en una sala de subastas de Madrid, manteniendo siempre el mismo rictus, la misma expresión. El señor de Lorenzana no debía ser muy amigo de hacerse retratar, porque todas sus expresiones, bien es cierto que muchos retratos se copian los unos a los otros, pero manifiestan lo mismo, ¿no? Claro, ustedes me dirán, también pues, es muy conocido obviamente el transparente, pero el transparente ocupa 10 años del siglo XVIII. Y si lo restamos de ese cómputo de 72 años, pues nos quedan otros 60 años previos a Lorenzana, que son sin duda los más desconocidos dentro de la catedral. Y la verdad es que entre esos años pues, hay demasiados matices como para que únicamente nos quedemos con 2 o 3 obras, por muy espectaculares que sean. Estamos hablando de un momento donde se produce la evolución del barroco final, la creación y la presión también de la Real Academia de San Fernando sobre los artistas y los arquitectos, las ideas neojansenistas y su aplicación en el arte cristiano de la época. Como ven, hay mucho que contar dentro del siglo XVIII, que en realidad pues comienza en la catedral con otra obra que es no menos impresionante, ese techo de la sacristía mayor, pintado por Luca Giordano entre 1697 y 1698 y que, como sabrán, ha sido restaurado hace muy poquitos años. Siempre abusamos de la idea de Giordano como un pintor apresurado, poco dado al remate, pero ya Antonio Pons manifestaba su sorpresa, sin ser precisamente el mayor admirador de Giordano, por este bautismo de Cristo que se conserva en el ochavo y que está pintado con una minuciosidad que Pons consideraba digna pues, del propio Rafael, ¿no? Por tanto, estamos ante un pintor muy versátil. Bien es cierto que pasan muchos años entre una y otra obra, pero ahí las tenemos. Dado que tenemos a mucha gente de la Escuela de Arquitectura, su director, con nosotros, pues he traído algunas cosas que creo que están en esta órbita, entre otras este plano que se conserva en la Biblioteca Nacional y que siempre me ha gustado. Lo que tienen arriba a la izquierda, pues dentro de esos follajes, esos lambrequines, no es más que la representación pues, más característica de la catedral, la imposición de la casulla a San Ildefonso, un poco oculta da la sensación. A lo mejor les llama también la atención esa especie como de remate que tenemos abajo a la izquierda, que parece como una especie de edículo raro, como un baptisterio. Es sencillamente la leyenda del plano, donde explica pues, algunas cosas, algunas realidades sobre las columnas. Realmente es un boceto que les interesó
interesaba para acometer alguna obra que no conocemos en el año 1720, eso es seguro, en las columnas de la catedral. Es curioso, pero a lo largo del siglo XVIII, preguntarse por parte de los viajeros que venían a Toledo la cantidad de columnas que tenía la catedral era una pregunta bastante recurrente. Fíjense si no hay cosas más interesantes en las que ocuparse. Les preocupaba también, pues esto no sé si alguno de los alumnos que hay por allí por el fondo lo recuerda, los radios del Imoscapo y del Somoscapo de las columnas. Bueno, luego les preguntaré a ver si son capaces de recordar algún detalle. Y nada, estamos en la época en donde uno de los arquitectos más importantes de España, Teodoro Ardemans, le tienen atribuido, se supone, arriba a la derecha en ese retrato, pues era el maestro mayor de la catedral, una personalidad bastante interesante. ¿Por qué les traigo este plano y a este arquitecto? Pues porque nos conecta con esas primeras 2 décadas del siglo XVIII en las que supuestamente no habría sucedido nada en el interior del templo y realmente nada más lejos de la realidad. Fueron momentos de actividad silenciosa, de la mano de albañiles, carpinteros, pintores, que asimismo han quedado silenciados por el paso de los años. Por ejemplo, el maestro de obras José Machín o el vidriero Francisco Sánchez Martínez, que en 1718 escribió su tratado del secreto de pintar a fuego las vidrieras de esta Santa Iglesia Primada de Toledo. Entre los artistas toledanos del momento, pues destacaba José Jiménez de Ángel, que precisamente este mes de octubre de 2025, pues cumpliría el tercer centenario de su muerte. Él fallece en 1725. A lo mejor no lo relacionan con obras aquí en la catedral, pero sí en el ayuntamiento, porque es el autor de las alegorías del techo de la sala capitular del ayuntamiento. Y bueno, si tuviera que destacar una intervención, aparte de una en la que a lo mejor reparamos poco, pero que fue fundamental, el embaldosado general de las naves. Desde 1710 pisamos sustancialmente el mismo tipo de pavimento dentro de la catedral, con el ajedrezado blanco y negro característico. Bueno, pues si yo tuviera que quedarme con una obra, ahí les muestro algunas de ellas, pues recordaría la obra interior de la Puerta del Reloj o de la Chapinería, que en aquel entonces pues estrena puertas nuevas realizadas por el escultor Raimundo Capuz en 1715. Obviamente, pues el transparente, y que constituye, junto con la Puerta Llana y la fachada de los jesuitas, el monumento toledano probablemente más criticado de todos los tiempos, junto con alguna intervención contemporánea. Curiosamente, estos ejemplos que pongo son todos del siglo XVIII, para que luego digan que es una etapa aburrida de estudiar. Ha tenido muchísimo movimiento, muchísima violencia, incluso en alguna de estas descripciones de estas piezas. Por ejemplo, ahí les indico pues, una frase muy conocida de Antonio Ponz, que al visitar Toledo, consciente de que fue realizado en los materiales más ricos, el famoso mármol de Carrara, traído directamente desde la Liguria italiana, desde Génova, pues Ponz decía pues, que esos mármoles que mejor se hubieran quedado en las entrañas de los montes de Carrara que no haberlos traído para ser un borrón verdadero de esta iglesia. Como saben, un ejemplo pues, internacionalmente conocido de la escultura barroca y que por razones de espacio pues, no me detengo mucho. Sabrán que Juan Nicolau lo ha estudiado durante toda su vida. Él dedicó una biografía a Narciso Tomé, que les indico ahí abajo. Y paso adelante. Claro, cometemos el error ante una obra tan impresionante como el Transparente de pensar que quienes intervinieron en él pues nacen y mueren con esta obra, con esta actuación, pero eran técnicos que tenían carreras previas y cuyas carreras se van a ir desarrollando posteriormente. Para mí, uno de los más emblemáticos, aunque el nombre quizá no les suene, Fabián Cabezas. Fabián Cabezas fue el aparejador de Narciso Tomé en la obra del Transparente. Posteriormente hereda sus cargos a la muerte de Tomé y se convierte nada menos que en maestro mayor, lo que hoy llamaríamos pues, arquitecto en jefe, tanto de las obras del arzobispado como de las de la catedral y de la ciudad. Su catálogo de obras apenas está esbozado, aunque dentro de él pues, entran algunas construcciones muy emblemáticas para Toledo, como podría ser esa característica torre con acceso en puerta muy peculiar que tiene la iglesia de San Justo, por mucho que el resto de la construcción de San Justo pues, sea muy anterior.
Luego, además, como solía suceder con los constructores del siglo XVIII, él estaba emparentado con José Hernández Sierra, que es el arquitecto que cierra la cabecera de los jesuitas, que también configura la iglesia del Colegio de Doncellas Nobles. En fin, digamos que hay un gran movimiento de constructores bastante interesantes en la ciudad a mediados del siglo XVIII. Estamos en esa época del barroco final, donde podríamos ver otros ejemplos como pues, este órgano barroco del coro del arzobispo. Normalmente nos dirigimos a él, lo nombramos como el órgano de Echevarría. Los órganos son construcciones complejas porque intervienen muchas manos dentro de ellos, pero en este caso Pedro Liborna Echevarría no es el autor de la construcción, es el organero. Dirán, bueno, es lo más importante, ¿no?, que el aparato, que el instrumento suene bien. Bueno, para nosotros realmente también es importante el arquitecto que hace el diseño, que levanta, que se coordina con todos los equipos de carpintería necesarios pues, para poner en marcha la construcción. Y en este caso, quien lleva a cabo esa tarea pues, fue un ensamblador llamado Germán López Mejía a finales de la década de los 50. Sucede una cosa muy curiosa y es que este órgano, no se habrán fijado, pero tiene dos caras diferentes, la del interior y la del exterior del coro. La que da al interior del coro reduplicaba el órgano que tiene enfrente y que sería posteriormente a su vez renovado, con lo cual durante alrededor de 30 años en el siglo XVIII los dos órganos ofrecieron una fachada, digamos, empatada, a diferencia de lo que sucede en la actualidad. Aquí hago un inciso para referirme brevemente a la música. La conferencia pues, tiene que ver con la arquitectura y con las artes plásticas, pero hay que recordar esa capilla diocesana de la catedral, extraordinaria durante el siglo XVIII, que era capaz de tocar a través de sus compositores, a través de sus intérpretes, pues piezas, sonatas que Haydn estaba componiendo 3 semanas atrás en la corte imperial de Viena, ya eran interpretadas en Toledo, pues ya les digo, menos de un mes para lo que eran aquellos tiempos. Han sido estudiados estos músicos pues por investigadores toledanos que muchos conocerán, Carlos Martínez Gil, José María Domínguez, Javier Moreno Abad, Michael Nunn en el panorama internacional. Uno de ellos fue el violín Francisco Leblich, por ejemplo, fundador de una interesante familia de músicos hasta bien entrado el siglo XIX y con el que comparte su apellido pues uno de los miembros de nuestra academia, que es Ventura Leblich. Hay otra anécdota menos conocida que tiene que ver con la actuación de varios de aquellos intérpretes en la Misa Mayor del 1 de noviembre de 1755. Por la fecha, a algunos a lo mejor no les dice nada, pero si piensan lo que sucedió aquel día, fue el momento del gran terremoto de Lisboa. Es decir, aquí en Toledo pilló a toda la ciudad congregada, lo mismo que en otros lugares, en las iglesias de sus respectivos municipios. Aquí estaban dentro de la catedral. Poco después, el padre Feijóo, en un breve ensayo que se titula El terremoto y su uso, que se publica en Toledo en 1756, pues nos describe cómo este suceso sorprende a la gente dentro de la catedral. Y ahí abajo les he subrayado una frase, al fondo no la van a ver, pero ya se la digo yo. Y es como los músicos de cuerda y soplo que interpretaban música durante la ceremonia, que participaban en ella, debido a la vibración de la capilla mayor y que daba la sensación de que el retablo mayor se les venía abajo, empezó a caer polvo de las bóvedas, bueno, pues hicieron algo parecido a la orquesta del Titanic. A pesar de las vibraciones que hacían temblar los atriles con las partituras, ellos siguieron tocando y el padre Feijóo los describe, bueno, pues lo mucho que se cimbreaban los atriles y continuaron tocando, aunque asustados y con caras de cadáveres. Así que se pueden hacer una idea. Hay pueblos de la provincia, pues no recuerdo cuál era exactamente, pero la reserva que había dentro de la Casa Tercia con el vino del municipio, pues se debieron agitar las heces del vino en el proceso y se puso de color blanco. Entonces se hablaba de que ese día el milagro había sucedido y el vino se volvió leche debido al terremoto, ¿no? En fin, son anécdotas que suceden durante aquel momento. Y luego, claro, por si no fuera suficiente, aquel susto apenas un mes después, el 8 de diciembre de 1755, pues un nuevo retumbe dentro de la ciudad. Este lo tenemos más cerca porque tuvo lugar en la Torre. Me refiero pues, a ese primer repique de la campana gorda, con ese quiebre que tuvo lugar, una pieza que forma parte de un conjunto de campanas, no es la única que se realizó en el siglo XVIII, hay otras de un tamaño más pequeño, esta es la más grande, fundida por Alejandro Gargallo en 1753 y que ahí pueden ver en una representación de
del siglo XIX. Según se decía, aquel primer repique de la campana gorda pues acabó en la ciudad con no pocos cristales, incluso, según se contaba, con alguna que otra mujer embarazada que se puso en trance de dar a luz debido al susto, las exageraciones de la época. Y bueno, esta anécdota me permite continuar frente a la sofisticación de los músicos de la catedral, pues por la senda de lo popular. Y en Toledo pocas cosas más populares tenemos que la costumbre de sacar a danzar los gigantones. Aquí tenemos a nuestros gigantones del siglo XVIII, que habitualmente se les llama gigantones de Lorenzana, una denominación bastante contradictoria en el sentido de que el cardenal Lorenzana pues, no era precisamente amigo de estas manifestaciones populares, ¿no? De hecho, él las consideraba, entrecomillado, producto de la barbarie e ignorancia de otros tiempos, y llegó a recomendar pues, que se fueran suprimiendo paulatinamente, ¿no? De hecho, los gigantones barrocos que se han conservado, más que los gigantones de Lorenzana, pues probablemente sean los que fueron encargados 20 años atrás, se realizaron en Barcelona en 1753, y que describían, como pueden ver ahí, las diferentes partes del mundo. José Lovera los describe en una poesía de 1756 y esa poesía, en uno de los primeros números del Boletín de la Real Academia, Francisco de Borja San Román, pues ya la da a conocer en el año 1920. En 1752 se va a producir un hecho muy importante para la historia del arte en España. Me refiero a la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que durante la segunda mitad del siglo XVIII va a procurar a la catedral pues, un gran número de pinturas, esculturas a través de sus artistas. Podemos destacar algunos de ellos, como Andrés de la Calleja o Antonio González Ruiz, autores pues, de este tipo de escenas infantiles, costumbristas, Antonio González Velázquez, que era miembro de una de las dinastías artísticas más importantes del siglo XVIII y que traerá a través de sus hijos, fundamentalmente, y de dos hermanos, pues obras tan importantes como el retablo fingido de la iglesia de los jesuitas o el altar mayor de la parroquia de San Nicolás. Claro, la Academia de San Fernando formaba a sus artistas, no solo pintores, escultores, grabadores, también formaba arquitectos en aquella época, cuando las escuelas de arquitectura todavía no se habían creado. Lo hacía en los parámetros de un barroco clasicista ya muy final, que poco a poco acabará derivando en el neoclasicismo. Pero este proceso fue algo más que una mera moda, que una mera renovación estética, porque la Academia acabó alineándose con los intereses del Consejo de Castilla y lo que la Academia dictaminaba se acababa convirtiendo en ley en aquel entonces. Y dentro de esas disposiciones pues estaba la obligatoriedad, por ejemplo, de que los maestros catedralicios, no solamente en esta catedral, sino en el resto de catedrales de España, pues fueran arquitectos formados en la Real Academia de San Fernando de Madrid, o que al menos la Academia les facultase, que diera su aprobación para que ellos pudieran realizar su trabajo. Todo esto va a traer un proceso que se acabará traduciendo en la desaparición de los antiguos gremios. Los gremios anteriormente eran quienes daban, digamos, pues el carnet de arquitecto, el carnet de escultor, llamémoslo así, y posteriormente esa labor la acabará desarrollando la Academia de San Fernando y ya posteriormente pues las escuelas según la especialidad como conocemos hoy en día. Es cierto que hubo algunas excepciones, por ejemplo Eugenio López Durango, que era hijo de ese escultor que trabaja en el coro del arzobispo que veíamos antes, en ese órgano del coro. Él no había pasado por la Academia de San Fernando y no tenía una formación estrictamente como arquitecto, pero debido a los servicios que prestó su familia aquí dentro de la catedral, pues hasta que fallece prácticamente ciego en 1794 se le permite quedarse. Él va a realizar bastantes obras de reparación. Sus obras más destacadas, yo diría que la Torre del Reloj, junto con toda la reforma de la puerta, ¿no? La Puerta del Reloj o Puerta de Chapinería. Juan Nicolau, que es el gran especialista aquí en Toledo sobre esta etapa, le considera una figura clave con demasiado entusiasmo desde mi punto de vista. Creo que ha habido otras figuras más brillantes que él. Es posible que tuviera importancia, pero desde luego no creo que fuera un magnífico arquitecto. Bueno, pues a él sí que se le va a permitir como excepción ejercer esas prerrogativas de arquitecto jefe, digamos, de la catedral, de obrero mayor, sin haber pasado por San Fernando. Digamos que el cardenal Lorenzana
siempre se va a oponer a esta medida. El cardenal Lorenzana con la Academia de San Fernando va a chocar en muchas ocasiones. Habrá quien lo vea como un signo de autonomía por parte del arzobispo, pero había ilustrados que no tenían una buena consideración de él, entre otros jovellanos, por ejemplo. Hay que sumarle a esto que en aquella época, pues claro, él era inquisidor mayor, con las connotaciones que eso tenía. Pero hay varios momentos de choque entre Lorenzana y la Real Academia, como digo. Pero bueno, sea como fuere, en la Catedral de Toledo la segunda mitad del siglo XVIII va a ser pues la época de los académicos, especialmente tras la llegada de uno de sus principales colaboradores artísticos, que es Ventura Rodríguez. Aquí traigo pues algunas de sus obras del interior, ahora veremos más. Los retablos más cercanos a nosotros en la fotografía de la Capilla de Reyes Nuevos, puesto que el retablo mayor no es suyo, y luego pues esa auténtica joya de ese momento final del barroco, ya entroncando con el neoclasicismo, que es el retablo mayor de la Capilla de San Ildefonso. Creo que es de esas joyas de la catedral que no son suficientemente conocidas, quizá, ¿no? Con ese relieve interior que alberga el retablo del escultor Manuel Álvarez, que en este contexto de neoclasicismo le apodaban el griego. Con eso les digo todo. Y luego, pues este diseño. No sé si alguno de ustedes lo conoce, lo identifica. Sirvió de portada hace algún tiempo a este catálogo maravilloso que desde el archivo capitular se hizo de los diseños arquitectónicos, mobiliario, textiles de la Catedral de Toledo. Un saludo, por cierto, a don Ángel Fernández Collado, que era quien gestionaba el archivo entonces, Isidoro, Alfredo, que son sus técnicos y que hacen un trabajo fenomenal. Pero esto que ven aquí es la propuesta de Ventura Rodríguez un año después de que llegara el cardenal Lorenzana a Toledo para reformular los pies de la catedral. Es decir, para eliminar las 3 arquivoltas góticas que configuran la Puerta del Perdón y sustituirlas por este romanato, como se solía decir en el siglo XIX un poco despectivamente hacia el arte clásico, con unas columnas que, según decía Fernando Choeca-Goitia, pues de tamaño habrían superado a las de la lonja del Escorial. Con eso les digo todo. Al fondo, aunque no lo puedan ver muy bien, está el rosetón. El rosetón estaría englobado dentro de ese edículo superior como si estuviera retranqueado y la estructura por delante lo estuviera protegiendo. Pues a muchos les parecerá pues una barbaridad este choque estilístico, pero estuvo cerca de salir, estuvo cerca de ser aprobado después de la votación del Cabildo. Y claro, esto lo digo muchas veces porque he oído a toledanos en muchas ocasiones quejarse de la configuración de la estética de la Puerta Llana, diciendo que es algo que choca con la catedral, que no pega. Bueno, pues ahí les pongo un ejemplo de algo que podría haber sido pues mucho más radical que esa actuación dentro de la Puerta Llana. Bueno, aquí tenemos esta imagen. No lo van a ver muy bien, pero se percibe la diferencia de piedra que hay. La arquivolta es de una piedra caliza más medieval, que era con la que se construye la catedral gótica, pero se fijarán en el color gris de esta especie como de contrafuertes que vienen hacia nosotros, que es el gris del granito. En el siglo XVIII, la fachada de la catedral, la portada de los pies, estaba en muy mal estado de conservación. Por encima de la arquivolta se hace este rechapado, pues que en cierto modo es lo que ha permitido que llegara hasta nuestros días. Luego, a la derecha, pues podemos ver ese ejemplo de la Catedral de Pamplona, donde Ventura Rodríguez, 10 años después, se sacaría la espina, y esta es la configuración que tiene en la actualidad. Pues si se la comparo con el proyecto de aquí de Toledo, pues la semejanza es evidente, ¿no? Bueno, esta mezcla, esta conjunción de arquitecturas, pues no les debe causar extrañeza porque era un ejercicio intelectual bastante habitual durante la época, especialmente en contextos como la Academia de San Fernando. A la derecha tienen la Catedral de Metz, en Francia, que incorpora por parte de uno de los mejores arquitectos del momento, Blondel, como ese pórtico inferior que convive perfectamente con las líneas góticas del resto del templo. Desgraciadamente no fueron tan civilizados. En el siglo XIX remataron la parte neoclásica y en la actualidad la Catedral de Metz pues es una especie de pastiche neogótico de finales del siglo XIX sin ningún tipo de personalidad, ¿no? Y lo que tienen a la izquierda por parte de
Miguel de Marichalar, que es un arquitecto muy desconocido de Toledo de principios del siglo XIX, en la Academia de San Fernando, pues sería ese paralelo, esa contraposición intelectual, no una contraposición enfrentada, sino hablando de las características de lo uno y de lo otro, lo que era la arquitectura gótica y lo que era la arquitectura griega para él, para que vean que en la Academia de San Fernando los arquitectos, pues este tipo de cuestiones las tenían muy, muy presentes. Hay veces en que la operación salía bien, otras, pues no tanto. Siempre se pone el ejemplo de la portada de Santa María dentro de la Catedral de Burgos por parte de otro académico, Fernando González de Lara. Hay ocasiones en que el Cabildo se quedaba sin fondos, había mala suerte a la hora de ejecutar el proyecto, pero ya les digo, no vean como algo tan insólito esta conjunción de las arquitecturas de distintas épocas. De hecho, yo aquí en Toledo, pues me preguntaría lo que tenemos en casa. Muchas veces hemos escuchado criticar la Puerta Llana, pero la Puerta del Reloj no es ninguna maravilla en el sentido estilístico, es una conjunción de arquitecturas. No hablo de la parte gótica, no hablo de la arquivolta de abajo, pero si se fijan por encima la conexión es como una especie de forma mixtilínea muy rara, con unas volutas en los laterales. Arriba esta especie de balcones a los lados con dos ojos de buey que son bastante insólitos. Como les decía, Lope Durango realmente no era arquitecto, entonces en ejercicios como este pues podemos decir que hacía su propia interpretación, que tocaba de oído, y esto en el contexto del siglo XVIII pues la verdad es que no gustaba demasiado. Otro artista de este contexto del barroco academicista en escultura pues sería Mariano Salvatierra, que Nicolau ha estudiado tan bien y que es el autor, yo no las he contado, pero de una verdadera multitud de esculturas que tenemos en la catedral, tanto en el exterior y en las portadas. En este caso, pues particularmente agrupadas en el centro, pues dentro de esa representación de la Santa Cena. Aquí pueden ver en la foto cómo ese chapado de granito que se hace en el 18, que les decía, pues se aprecia mucho más claramente. Serían suyas también pues la Puerta de los Leones, distintas figuras, la Ascensión de la Virgen, en el interior muchísimas más, pues estos altarcitos que rompen la cerca exterior del coro. Narciso Tomé tenía un proyecto para reformar completamente el coro, también habría desaparecido pues el que es uno de los conjuntos de iconografía medieval más interesantes que tiene la catedral, o ese portacirio pascual, pues la foto a lo mejor no le hace justicia porque habría que verlo en toda su longitud, pero son obras de esta etapa. Claro, a Salvatierra es un escultor de transición entre dos épocas distintas, entre el final del barroco y los comienzos de otra cosa que quizá empieza a ser neoclasicismo, pero todavía no lo es. Realmente es un seguidor de Bernini, que es un escultor del siglo XVII. Lo digo porque a veces se le nombra como neoclásico, pero realmente, desde mi punto de vista, no lo es. Son figuras con unos pliegues muy violentos, muy agitados, con unos escorzos enormes. Me consta que para las esculturas del monumento, por ejemplo, de Semana Santa, la catedral tiene una forma de conservarlas que es en una especie, por lo menos tradicionalmente, son como una especie de estas camillas de madera antiguas, digamos como de partido de fútbol de los de antes, que tienen una serie de salientes que están medidos perfectamente para que se ajusten a la punta del ala, a la punta del brazo. Las esculturas han llegado hasta nuestros días perfectamente conservadas a pesar del trasiego que han tenido, y esto es complicado en piezas barrocas que tienen tantas formas que sobresalen del bulto, ¿no? Todo esto debería llevarnos al debate de si existe realmente una escultura neoclásica en Toledo. Desde mi punto de vista hay una, que es incontestable. No sé si ustedes la tienen en la cabeza. ¿Cuál podría ser? Porque además es muy cercana a Mariano Salvatierra, puesto que la realizó su hijo Valeriano. Valeriano Salvatierra fue un escultor importante en el siglo XIX que interviene en el Museo del Prado y, ya muy metidos en el siglo XIX, en 1824, pues va a realizar este magnífico sepulcro. Él fue alumno de Canova en Roma, del cardenal Luis María de Borbón. Claro, en la sacristía tenemos tantas cosas que no es lo que primero nos llama la atención. Vamos inmediatamente al cuadro del expolio del Greco, pero según entran ustedes a mano izquierda, pues échenle un vistazo y donde pueden apreciar que la semántica que tienen, por ejemplo, los ángeles que están custodiando el sepulcro por abajo, no tiene nada que ver con la obra de su padre. Todo esto para que vayan viendo cómo van evolucionando los estilos artísticos dentro de la catedral a lo largo del siglo XVIII. En este caso, tanto padre como hijo fueron alumnos de la Academia de San Fernando. Y si nos vamos a pintura, pues el principal conjunto de la catedral en esta etapa
los frescos del claustro, que como ustedes sabrán, pues fueron ejecutándose conforme se podía. Han llegado hasta nosotros los que pudieron ser pintados en mejores condiciones, pero sabrán que el fresco, la pintura al fresco y la humedad se llevan muy mal. Y la humedad ha sido uno de los grandes problemas endémicos que ha tenido este claustro, toda la zona del claustro, la capilla de San Blas, etcétera, etcétera, hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace apenas 15 años, cuando, mediante la instalación de una cámara bufa dentro del plan director de la catedral, el arquitecto fue Valentín Berriochoa, me parece, sí. Entonces, tengo aquí alguna fotografía que pueden ver cómo pues, interviene desde el exterior del claustro, pues, y hay que decir que se consiguió, porque realmente, por lo menos a medias. Pues ya sigue habiendo otra vez humedad. Pero en el siglo XVIII eso impidió, bueno, sí permitió a Valleu empezar con sus historias de santos toledanos, pero conforme van avanzando las escenas para allá verán que tienen que detenerse, pues precisamente porque la pintura no podía aplicarse conforme Maella iba siguiendo. Afortunadamente, sí hemos conservado los bocetos. El de la izquierda sería de Valleu, con esa historia terrible, pero tan toledana del niño perdido, crucificado, que tiene en la puerta del claustro, por el interior. Y a la derecha, pues Maella representa fundamentalmente historias del ciclo de Santa Leocadia. Por completar un poco y no ver solamente pintura y escultura, pues la rejería. Olaguer Feliu, Fernando Olaguer Feliu, desde la Complutense, siempre insistía tanto en las rejas de la Catedral de Toledo. Pues la reja inferior del claustro, aunque ya, como se va haciendo de noche, no la van a ver, es de la época del conde de Teba y destaca frente a otras verjas con una decoración pues más ornamentada, con un diseño como muy limpio, muy del siglo XVIII, muy característico de la época de la Ilustración. Vamos apartándonos un poco del claustro, aunque ligeramente, y nos vamos a la capilla de San Pedro. Es un espacio pues, medieval, habilitado en el siglo XV, pero que durante el siglo XVIII recibe una configuración a través de esas pinturas pues, netamente dieciochescas, sobre todo con esa curación del paralítico de Valleu que tenemos en el retablo mayor. Valleu, que era un pintor fuera de serie, una auténtica maravilla, pero que tuvo la mala pata de ser cuñado de Francisco de Goya y, por tanto, pues toda su consideración historiográfica ha ido a la sombra del genio, ¿no? También tenemos otros cuadros interesantes, Agustín Esteve, también dentro de la capilla. Yo, si tienen ocasión de pasar y verla por dentro, yo se lo recomendaría. No me detengo mucho, de la mozárabe, pues también hay muchas cosas que ver. Están esos frescos de la conquista de Orán, de la época de Cisneros, pero también este mosaico, aunque quizá no se lo parezca al ver la imagen, pero es un mosaico que a finales del siglo XVIII llega a Toledo desde Roma y que es instalado pues, entre pinturas de Juan de Borgoña, me parece que es, en un retablo pues, peculiar por esa conjunción de distintas épocas, distintas técnicas, pero que tiene mucho sabor, como todo aquí en la Catedral de Toledo. Bueno, algún otro ejemplo. Insisto en estos altarcitos que rompen la cerca de coro porque realmente, pues, cuando venimos a la catedral, entremos por la puerta llana o por la puerta del reloj, pues pasamos por ahí, ¿no? Entonces, que tengan presentes que fueron realizados en este contexto a finales del siglo XVIII, ya en la década de los 90 aproximadamente, y que fueron obra de Salvatierra. En este periodo, fijaos, los que sois de arquitectura, qué plano tan bonito, se conserva ahí enfrente en el archivo capitular. Ahora vamos a ir viendo algunos planos de arquitectura. Como les decía antes, los órganos se suelen nombrar por el nombre del organero. En este caso sería un organero vasco llamado José de Verdalonga, pero realmente el arquitecto que lo construyó pues ha sido siempre un quebradero de cabeza para los historiadores de la arquitectura toledana, a pesar de que son planos que están firmados. Juan Nicolau, en su momento y con buen ojo, como veía que se parecía muchísimo al órgano del convento del Carmen de Madrid, que ven abajo a la derecha, pues decía, pues como este lo hizo Ventura Rodríguez, pues tiene que ser un órgano de Ventura Rodríguez. Bueno, en realidad su artífice fue el arquitecto académico, en época de Nicolau, claro, esto estaba todavía muy poco desarrollado, un académico, además Nicolau es de escultura y en este caso nos movemos en la arquitectura. Un académico que trabajó mucho para el duque del Infantado en el siglo XVIII, Blas Cesáreo Martín, que es el nombre que figura, pues como digo, en este plano tan maravilloso. Es cierto que este académico, pues
podemos decir que copia, no, lo siguiente, vamos, que literalmente repite el modelo de Ventura Rodríguez, pero sí, claro, Ventura Rodríguez también reitera el modelo del órgano del Escorial, ¿no? Con ese arco sirio que se mete en el interior del frontón, y es un modelo pues bastante duplicado en aquellos años. A veces también se atribuye a Ventura Rodríguez el retablo mayor de Reyes Nuevos, que convive con otros retablos de Ventura Rodríguez, en este caso de un académico madrileño poco estudiado pero muy interesante, Manuel de la Muela, y que ya va siguiendo los modelos que fija Ignacio Ján en el retablo mayor de la sacristía, el retablo que alberga el expolio y que es básicamente pues esa estructura de arco de triunfo romano muy sencilla, normalmente con un entablamento liso, sin frontón, y un grupo escultórico coronándolo. Ahora, para terminar, no sé qué tal voy de tiempo. Bien. Vamos bien. No me queda ya mucho, porque termino con la arquitectura de Ignacio Ján, pero ahora veremos ese retablo de la sacristía. Luego hay otros arquitectos, porque estos al menos tuvieron cargos, fueron académicos en San Fernando, pues tenientes directores de arquitectura, en alguna ocasión directores generales de la Academia de San Fernando, pero hay una enorme legión de aparejadores, de arquitectos técnicos, de papeles, a la sombra de esas grandes figuras que han pasado a lo largo pues, de estos años, de estos siglos, y que son pues, quienes han estado en la obra para configurar todo esto. De todos ellos, pues yo me quedaría con Francisco Jiménez. Francisco Jiménez, que no les sonará en absoluto, pues era miembro de una estirpe de alarifes y de maestros de obras toledanos a lo largo de todo el siglo XVIII. Es el aparejador de Ignacio Ján. Por ejemplo, es quien lleva el papel cantante en las obras pues, de lo que es el interior del archivo capitular, por ejemplo, yo qué sé, la sala capitular de verano, por ejemplo, con esas guirnaldas clásicas que hay en los techos, también es de este hombre. Francisco Jiménez trabaja a pie de obra en la obra del edificio Lorenzana de la antigua Universidad de Toledo. Ignacio Ján no vivía en Toledo, él iba y venía habitualmente, pero él residía en Madrid, ¿no? Entonces, era quien realmente estaba a pie de las construcciones. En broma, pues creo que era mi mujer, me preguntaba, bueno, y de todas las obras que les vas a enseñar, ¿con cuál te quedarías? Y yo medio en broma le decía, por no darle algo muy obvio, pues esa línea de ventanas que hay bordeando la cabecera a la altura de Cardenal Cisneros, pues si se fijan esas ventanas con esas tres fastias propias de la arquitectura clásica, con esa barrotería tan limpia, y luego arriba esas ménsulas que contienen diferentes escudos, pues con esos triglifos, esa interpretación de la arquitectura clásica en una piececita muy pequeña, muy sencilla, pero que contiene todo el sabor de aquellos académicos y que, como ahí les indico, pues está a la altura del obrador de la acera de la catedral. La foto es malísima, pero pensaba que en Google podría encontrar algo un poco mejor. Y sencillamente con ella, pues me gustaría eso, rendir homenaje a todos esos oficiales, peones, carpinteros, bordadoras también. Muchísimas mujeres han participado, han intervenido en la configuración artística de la catedral a lo largo de su historia. Y claro, muchos de ellos pues merecerían ser recordados. Los historiadores los conocemos a través de toda la documentación que por fortuna se conserva en el archivo capitular, pero en alguna ocasión sí me gustaría que alguno de esos nombres pues saliera un poco más a la luz. Pero es que realmente el tiempo no ha tenido misericordia ni con los mayores arquitectos realmente. Yo me di cuenta cuando empecé a estudiar a Ignacio Ján, pues dije, pero es que de este señor pues que se sabe muy poco y se ha estudiado poquísimo, y recuerdo que tenía debates con muchos historiadores toledanos que lo nombraban como Ján terminado en M, que es la fórmula tradicional aquí en Toledo, o Hans, pero es que claro, si van al archivo y comprueban su documentación, pues siempre, que lo sepan, se escribe así, como la palabra gallo en flamenco, H-A-A-N, que eso es lo que significa Ján. Hablamos de un arquitecto, y con esto ya sería la parte final de la conferencia, cuya carrera, pese a que él fue académico de mérito en San Fernando, fue el arquitecto del Real Jardín Botánico de Madrid o del Real Estudio de Cirugía Práctica, que está pegado al Hospital de San Carlos, lo que sería el Reina Sofía. Bueno, pues él desarrolló su carrera enormemente gracias a la Iglesia. Esta relación se inicia en Roma, en donde él
contrae matrimonio con una sobrina del sacerdote que tienen a la izquierda, Manuel de Mendizábal. Él era archivero, a veces secretario en funciones de la Embajada Española ante la Santa Sede, que es la delegación diplomática más antigua del mundo, pues es española. Él aparece a la izquierda en ese retrato que se conserva en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, y fue lo máximo que pude acercarme a conseguir un retrato de Ignacio Ján. A mí me obsesionó durante mi investigación conservándose los retratos de Juan de Villanueva, de Ventura Rodríguez, de todos estos grandes arquitectos, pues no había manera de echarle mano, y después de hacer la investigación conseguí acercarme a su tío y a la derecha a otro sobrino, por tanto primo político del arquitecto, que es José Esteban de Mendizábal, que fue diplomático y que llega a ser secretario de la Embajada Española en París. Ignacio Ján tuvo buenas relaciones siempre. Con ese apellido un poco extraño, aunque él nace en Alicante, su padre en Tarragona, no sé muy bien hacia atrás dónde puede haber un alemán o un flamenco que entrara y que llegara a la península y que aquí se terminara instalando, ¿no? Bueno, estos contactos iniciales en Roma le van a granjear sus primeros trabajos como arquitecto. Uno de ellos fue la reforma de una pequeña loggia, una galería superior del Palazzo di España, donde estaba la propia embajada ante la Santa Sede. Y también le van a permitir frecuentar a personajes muy importantes. Y fíjense estos dos retratazos magníficos. Personaje de la izquierda pintado por Mengs, José Nicolás de Azara, uno de los grandes intelectuales españoles de la época, de la Ilustración, que tuvo una grandísima labor diplomática. Me gustan mucho ese tipo de retratos donde Mengs podría haberle representado pues con la casaca bien puesta o con sus condecoraciones, pero ahí le tienen con el chaleco abierto, con la mano, con el dedo metido en el libro que está leyendo en ese momento, como si lo hubiéramos pillado pues en la intimidad de su gabinete, ¿no? Y luego el retrato de la derecha, muy particular también. Hay quien ha querido ver al arquitecto Francesco Sabatini, el arquitecto de la fábrica de armas de Toledo, por esa espada, ese florete que atraviesa el pecho del retratado. En realidad no sabemos muy bien si fue él. Hay retratos de Sabatini que sabemos que sí tienen esa identidad, en donde se aprecian unos rasgos bastante peculiares. Hay descripciones suyas, no era especialmente agraciado, le pasa como al conde de Aranda, siempre se le describía en esa época como muy feo, pero esos feos fueron los más poderosos dentro de su época. Pintado por Goya, en este caso, y conservado en esta colección de Estados Unidos. Pues bien, tanto a través de Azara como de Sabatini es como Ignacio Ján pues entra en la órbita del cardenal Lorenzana, llega a Toledo y aquí es donde acaba desarrollando su carrera. Uno de sus primeros proyectos, este es el interior de la iglesia de la Guardia, pues este retablo mayor en 1788. Todavía no es la limpieza del retablo que alberga el expolio, pero ya pueden ver un poco, pues más o menos que sigue esa misma identidad, en este caso pues con una cima superior escultórica muy diferente, pero estamos ya hablando ese tipo de lenguaje. Durante los años siguientes se alternan sus proyectos entre Toledo y Madrid. Por ejemplo, una pequeña nueva población de colonos en un pueblecito que es Butarque, dentro del actual término municipal de Leganés. Habrán oído hablar de las nuevas poblaciones, la zona de Sierra Morena, sobre todo, pues el cardenal Lorenzana instala una en pequeño, no muy lejos de Toledo. Él actúa en diversas iglesias, como las de Navalcarnero, en Ocaña, en fin, sus dos grandes proyectos de aquí de Toledo, que no voy a entrar en ellos. El caso es que el 23 de septiembre de 1794, a la muerte de Eugenio López Durango, él se convierte en maestro mayor de la Catedral de Toledo. Y aquí es cuando va a intervenir dentro de sus proyectos pues, más importantes para el templo. Hay algunos que están muy claros. Hay otros que no son tan evidentes. Los que tenemos más claros serían los más tardíos. La Puerta Llana, proyectada en 1797, si se fijan en el plano de la izquierda, probablemente sea la primera vez, de las pocas veces que lo vean, porque es poco reproducida esta imagen, pero ahí lo tienen, ahí tienen los planos de la Puerta Llana, que continúa hasta 1805, y luego el monumento de Semana Santa, que ahí tenemos una parte del templete que lo corona, nada más, que se diseña en 1806 y se instala por primera vez en 1807. Tenemos dentro del archivo capitular pues, referencia a muchos diseños que él hace. Por ejemplo, estoy trabajando ahora en este pequeño oratorio de ámbar, así se nombra, probablemente tenga que ver con las piezas del ochavo, que él realiza en 1797, aunque lo veamos como si fuera un retablo grande, probablemente pues, sea pues, algo un poquito mayor que un relicario, como un oratorio pequeñito.
Aquí tenemos el que es menos evidente de todos esos proyectos, porque si lo comparamos con la realidad es que no se lleva a cabo. Es ese proyecto para remodelar completamente, un poco en la línea de Juan de Villanueva, del Oratorio de Caballero de Gracia, lo que era la sacristía, pero sí que hubo una parte que se lleva a cabo dentro de esta actuación en 1798, que es el proyecto para el retablo mayor, el que acabará albergando el expolio y que ya en el plano, aunque se vea muy mal, Hahn era un magnífico dibujante y las esculturas de sus estructuras arquitectónicas también las representaba. Bueno, pues ahí tienen ese grupo de exaltación de la cruz, de un ángel sujetando la cruz, que luego Salvatierra va a llevar a cabo en la realidad, ¿no? Ahí lo tienen, fíjense qué maravilla. Con esos mármoles, en los contratos consta como mármoles negros de Mañaría. Mañaría, que es una localidad del Duranguesado, de Vizcaya, muy cerca de Marquina, ¿no? Ahora un arquitecto en la actualidad a este tipo de mármol negro tan selecto con estas vetas blancas, pues lo llama negro marquina habitualmente, ¿no? Hahn no solamente realiza el retablo mayor, también los dos retablos colaterales que albergan, bueno, pues uno de ellos nada menos que ese prendimiento de Francisco de Goya que tienen ahí a la derecha. Y a la izquierda, la oración en el huerto de Francisco Javier Ramos. Con este personaje sucede algo muy curioso, y es que coincide con Ignacio Hahn en Roma, y juntos trabajan en esa reforma de esa galería en el Palazzo España que les he dicho, Hahn como arquitecto y este como pintor, y es el autor de esa oración en el huerto del retablo colateral que acompaña al expolio. Va a estar vinculado a Hahn durante toda su vida. Por ejemplo, la Inmaculada que presidió en su momento el gimnasio, el Paraninfo del edificio Lorenzana durante muchísimo tiempo, también era de este artista y que ahora tenemos entre los fondos del Instituto El Greco. Estos proyectos son, en definitiva, junto con la Puerta Llana y el Monumento de Semana Santa, lo más representativo que él hace para la catedral. Ahí se me ha ido, ahí teníamos una foto frontal de la Puerta Llana, pero bueno, doy por sentado que la tienen en la memoria, ¿no? Siempre me gusta compararla con esta imagen, que es la Porta Ticinese, si conocen Milán, de un arquitecto llamado Luigi Cagnola, que es quien configura la Pinacoteca Brera, que a lo mejor si han visitado Milán la han visitado. De alguna manera, esta estructura demarcaba la diferencia entre el Milán viejo y el nuevo Milán. Entonces, me gusta pensar que la Puerta Llana ha sido configurada de alguna manera con esa misma mentalidad, como para abrir la Catedral de Toledo a una nueva época, en un contexto donde obviamente Ignacio Hahn pues, no podía imaginar que dentro de poco llegaría la Guerra de la Independencia, todos los conflictos del siglo XIX y que dejarían a España pues, sumida en la miseria, y no pocos arquitectos pues, se van a quejar de que teniendo mucha formación y muchas ideas pues, no podían llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Me queda también la duda de si la Puerta Llana es la interpretación de un arquitecto muy avanzado o de un arquitecto muy conservador, porque hay quien la interpreta en clave griega o a lo mejor no es tan griega. Desde mi punto de vista, la Puerta Llana no es una estructura que mire al pasado griego, sino que mira a Palladio. Los arquitectos griegos se tomaban muy en serio la regularidad de los intercolumnios. Si vemos un templo jónico de referencia al templo de Atenea Nike dentro de la Acrópolis, nos damos cuenta de que el espacio entre todas las columnas es perfectamente regular. Si nos vamos a la Puerta Llana, que lata que haya desaparecido esa foto, pero bueno, aquí pueden ver que el intercolumnio central pues está considerablemente más ensanchado. Eso no es una característica griega, o que mire a Grecia como en el siglo XIX, pues Schinkel o von Klenze, otros arquitectos alemanes, por ejemplo, pues sí que van a hacer. Lo que está haciendo es mirar a Palladio. Y Palladio lo mismo con Vignola, digamos que en esa bisagra del siglo XVIII para el XIX, pues es cerrar una etapa, pero no abrir otra. Es decir, Hahn era una persona con una mentalidad propia del siglo XVIII, pero no, desde mi punto de vista, debemos colocarlo entre esas inteligencias avanzadas de la época, como Juan de Villanueva, que ya miraban claramente al siglo XIX. Les traigo San Giorgio Maggiore de Palladio, pues porque es el ejemplo más conocido y porque también a la derecha, no sé si lo saben, hay un monasterio benedictino. En 1799, en el cónclave en el que sale elegido, no sé si es Pío VII, ahora se me ha ido de la cabeza, pero fue el famoso cónclave veneciano de 1799, donde Napoleón acababa de poner fin al imperio marítimo veneciano, donde existía una pugna entre Roma y Venecia dentro de la Iglesia, donde tenemos todavía a jesuitas exiliados muy revoltosos en Italia. Tuvo que ser un encuentro
pues impresionante, algo fascinante. Bueno, pues ahí tenemos a la delegación española presidida por un cardenal lorenzana, si no me falla la memoria, de unos 79 años, ya muy, muy anciano. Y con esto ya estoy terminando. Para finalizar, pues es un monumento grande. Como recordará el deán, pues hace, creo que fueron 15 años, en 2010, durante el bicentenario de Ignacio Ján, gracias al consorcio, a la universidad y fundamentalmente gracias a la catedral, pudimos llevar una pequeña parte a la biblioteca del edificio Lorenzana y entonces pues recordar a este arquitecto junto con los planos de esta estructura. Lo que ven a la izquierda pues puede que no les llame mucho la atención, pero es que es un edificio de 5 pisos. El monumento de Semana Santa más grande del mundo, contando también con esa colgadura de terciopelo enorme que se conservaba por detrás, no sé en la actualidad, pero durante mucho tiempo se conserva. Y se conserva también. Me consta que el deán lo sabe, pues siempre estoy dando la matraca con la posibilidad de ver si en alguna ocasión pues se pudiera montar, por lo menos parcialmente. Entiendo que toda la estructura inferior pues sería un tinglado de mucho cuidado. Tengan en cuenta que un destacamento entero de la Academia de Infantería participaba durante un mes en la instalación de este monumento, que periódicamente era instalado y que durante los últimos 70 años, si no recuerdo mal, pues no se puede instalar. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor en el futuro pues podemos disfrutar de él, aunque sea en parte. El templete superior, la catedral lo tiene dentro del colegio de infantes, dentro del patio, y en caso de que este edificio esté cerrado o no puedan verlo, pues si tienen ocasión de ir al sur, en el puerto de Santa María, pues en ese tabernáculo sabrán que cuando la Guerra de la Independencia, pues el arzobispo de Toledo bajó hacia esa zona. En ese contexto, a comienzos del siglo XIX, pues lo digo porque la estructura es exactamente igual y es un modelo de tabernáculo demasiado pesado para la época, no es muy reproducido. Por tanto, desde mi punto de vista, pues se tuvo que copiar el modelo. Y nada, con esta perspectiva, desde la vieja máxima de que solo se aprecia lo que se conoce, pues acordándome de esa anécdota del concejal que yo les decía al principio, pues esto es lo que les he podido contar sobre el siglo XVIII. Muchísimas gracias.